Chicos, un momento que está cargando la grabación. Ya. Bueno, chicos, el día de hoy veríamos el último tema de lo que componen los temas que entran en su parcial, que sería quemaduras. Realmente este tema es más que nada importante que entiendan el tratamiento o el tipo de tratamiento que se lleva en el caso de las quemaduras, la extensión de las mismas y que sepan diferenciarlas mutuamente. Pero igual como que voy a darles una pequeña introducción de lo que es la piel y todo lo que involucra, ¿no? Ay, permíteme un segundo. Ya, recuerden que cualquier duda me la pueden decir em, levantando la mano, interrumpiéndome o por chat. Bueno, antes de ver propiamente, chicos, una consulta. ¿El PPT se ve bien? Porque me sale como si se viera borroso. Sí se ve bien. Sí se ve bien. Ya. Bueno, antes de ver propiamente lo que es quemadura, tenemos que entender que, bueno, por obviedad, las quemaduras afectan al órgano de la piel. Ahora, ¿qué es la piel? La piel básicamente es un tipo de tejido superficial que vendría a ser el epitelio, eh, plano, poliestratificado y queratinizado. No les voy a marcar con eso porque ya eso entraría al tema de histología. ¿Qué funciones tiene la piel? La piel tiene la función de protección, básicamente porque viene a ser como el escudo entre el medio ambiente y todos los órganos que componen nuestro cuerpo. Tiene la función de termorregulación, ya que participa de la termogénesis y de la termólisis. También es importante para el hidrometabolismo, que es básicamente que cuando se dan las quemaduras, los receptores que nuestra piel posee en su misma superficie actúen para que ciertas hormonas y transmisiones se pueden activar y se puedan producir para que haya una rápida cicatrización y enfriamiento de la zona en cuestión, ¿no? También tiene la función de percepción sensorial, porque permite que el cerebro, por medio de los nervios, puedan comunicarse con el exterior y, bueno, mutuamente, ¿no? Sea una respuesta bidireccional. También tiene la función estética, bueno, las razones son obvias, y la función inmunológica. Básicamente la piel y las mucosas van a introducir inmunoglobulinas, además de células de defensa a toda esta zona. La piel como tal tiene 3 capas principales, esas 3 capas ya se subdividen y demás, pero principalmente tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Fuera de eso también se podría decirles que es importante que hay 2 tipos de piel, está la piel gruesa y la piel delgada. Básicamente lo que varían es el grosor de la epidermis. ¿Dónde encontramos la piel gruesa? Las encontramos en la palma de las manos y en las plantas de los pies. Y en el resto del cuerpo encontramos lo que es la piel delgada. Es por eso, por ejemplo, que cuando ustedes miden la temperatura, digamos, sin termómetro, sin ningún instrumento, y la miden como que, como algunos dirán, como que al ojo, bueno, que precisamente no es el ojo, es como que con la mano. Siempre dicen que lo hagan con el dorso de la mano, o sea, yo qué sé, ven a una persona enferma, le pongan el dorso de la mano en la frente para que puedan medir la temperatura, porque en esa zona de la mano o sea, la epidermis es mucho más delgada y por ende se van a calcular mucho más rápido los termorreguladores. Y todo este proceso está como que más a flor de piel, por decirlo así. En cambio, si utilizamos la palma de la mano para tocar la frente, como en muchas películas lo vemos o muchas personas erróneamente lo hacen, no vamos a sentir al 100% si la temperatura está caliente o por lo mejor está sumamente fría. Ah, ya, perdónenme. También, el espesor de la epidermis, si se dan cuenta acá, ya no la puse más grande porque realmente no es como que sea esencial en el tema, varía básicamente de 0.04 a 0.4 milímetros comúnmente, excepto en el caso de la piel gruesa, como les dije, que la variación ya, o sea, que
las dimensiones vienen a ser mayores. Y bueno, las epidermis, que vendría a ser propiamente la que se ve afectada en caso de quemaduras, está aproximadamente constituida en un 90% por células epidérmicas, que vendrían a ser los queratinocitos, que van a ser los responsables, en este caso, bueno, los principales responsables, hay más responsables, de dar la respuesta ante caso de quemaduras. Bueno, también lo vamos a ver en el caso de heridas, creo que es el tema 7, si mal no me equivoco. Y bueno, también vamos a encontrar células de Langerhans, que son las del sistema inmune. Vamos a encontrar melanocitos, que van a ser los principales responsables, por decirlo así, de el color propiamente de nuestra piel. Y otra célula inmune bueno, otra célula del sistema inmune que vamos a encontrar son las células de Merkel. Todo eso, como les dije, en la epidermis. Ya, creo que son las esencias que deben saber de piel. Bueno, las quemaduras. Básicamente las quemaduras vienen a ser lesiones causadas por agentes físicos, químicos o incluso puede ser por biológicos que producen desde una leve afectación del tegumento superficial, es decir, de la epidermis, hasta incluso podría ser la destrucción de los tejidos implicados. Se diferencia otro tipo de lesiones, como pueden ser las heridas, por ejemplo, que con cuchillo, por dar un ejemplo, se diferencian de este tipo de lesiones porque hay una rápida destrucción del tejido cutáneo y hay una pérdida bastante importante de líquidos. Ahora, en este caso, acá les he puesto algunas etiologías. A mí por alguna razón me parece el PPT medio borroso, entonces no sé si ustedes llegan a distinguirlo, si no igual ya lo subí al Drive. Pero algunos factores de riesgo que podrían influir en el pronóstico de las quemaduras son... Ya, perdón. Son la edad... Chicos, ¿alguien me parece que ha tomado el control de la diapositiva? A ver, voy a volver a compartir. Ay, disculpa, Marcela, te apretó. No te preocupes. Uy, ya. Y ahora sí. Bueno, los factores que podrían influir en el pronóstico de las quemaduras vendría a ser la edad del paciente. Según la edad del mismo, va a ser la respuesta inmune de su sistema y el proceso de curación de la zona afectada. También va a interferir mucho la extensión de la quemadura. No es lo mismo que ustedes se quemen, yo qué sé, tratando de prender la hornilla y que de pronto se quemaron un poco el dedo, o a lo mejor, no sé, con algún cigarro o algo por el estilo, a que se quemen porque se incendió una casa. Es algo completamente diferente. Y va a ser un factor de riesgo importante. También la causa de la quemadura, si es biológica a lo mejor, si es química, en fin. Si hay comorbilidad en el paciente, o sea, si hay alguna enfermedad previa a la quemadura, también va a interferir la profundidad de las lesiones y en fin. La mayoría de lesiones, perdón, la mayoría de quemaduras comúnmente suelen verse en hogares y de ahí otro fuerte componente es las que se ven en el trabajo. Bueno, como les dije, uno de los factores de riesgo que influyen en las quemaduras como tal es la extensión de la quemadura. Entonces, como les dije, no es lo mismo hablar de una quemadura pequeña que una gigante. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esta extensión de la quemadura? De hecho, hay varios métodos, hay tres principales. De los tres principales, de hecho, hay uno más importante porque es el que suele utilizarse, que es el de la regla de las 9 igualas. De hecho, se suele usar porque es el más exacto entre los tres. Y bueno, este va a valorar grandes superficies de un modo bastante rápido en adultos. Ojo, si estamos hablando de una quemadura de un niño de 10 años, no, bueno, sí podemos utilizar ese cálculo de extensión, pero no va a ser en lo absoluto preciso.
Entonces, esto suele utilizarse para personas mayores de 15 años que tienen plenos adultos, pero en este caso sí son considerados para. También va a utilizarse en áreas extensas donde vamos a coincidir con los 3 tipos de profundidad. Y bueno, las quemaduras de primer grado realmente no suelen calcularse así. Las quemaduras de primer grado suelen, bueno, tienden a ser mucho más pequeñas, entonces no hay necesidad de. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la regla de igualas? Si se dan cuenta, el cuerpo humano está dividido en distintas zonas, básicamente miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, abdomen, tórax, zona escapular, yo qué sé, etc. Y cada una de las zonas tiene un porcentaje de valor. Por decir, la zona escapular, que por ejemplo es la de acá, equivale a un 9%. Entonces, si el paciente, ustedes han visto que tiene una quemadura, en este caso, es un 9%. Si también se quemó en el miembro superior derecho, que sería esta de acá o esta de acá que está volteado, ya, sumamos 9 más 4.5. Y si también se quemó en tal, ya, bueno, entiendo. Vamos sumando y conforme a la sumatoria vamos a poder calcular la extensión del mismo. Ahora, también tenemos por medio de la tabla de Lund-Broder, que puede verse en tabla o puede verse según esta pequeña imagen que les puse acá abajo, en el que también va a dividirse, por decirlo así, a la persona en porcentajes de quemadura, pero en este caso lo vamos a utilizar para lo que son los niños. Vamos a utilizarlo por grupos etarios, digamos, no grupos etarios, perdónme, por grupos para niños menores de 1 año, para niños de 1 año a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 años. Acá la división está un poco mal, pero básicamente esa es la división. Y según eso, básicamente lo mismo que la que vimos en el primer caso. Y en función al porcentaje, ya vamos a ver qué tipo de quemadura es. Y finalmente tenemos por medio la regla del 1, también llamada regla de la palma de la mano. Esta regla no suele utilizarse mucho porque es algo inexacta, pero es para una evaluación rápida de la superficie de las quemaduras, siempre y cuando sean poco extensas. Y bueno, es útil en cualquier edad. Básicamente, la palma de la mano va a valer como que 1% y tienes que ir, digamos, midiendo la extensión según, yo qué sé, las extensiones son 5 manos, ya ok, son 5%. Y algo por el estilo. Bueno, clasificación de las quemaduras. Básicamente primero tenemos la que es por su profundidad. Chicos, en este caso me parece que hay 1 o 2 valores que están mal en este cuadro, no me acuerdo bien, pero ahorita se los explico y ya si dicen tomar la foto lo cambian o si no, pues ya lo tienen así. Bueno, existe la clasificación de las quemaduras de varios tipos, pero en este caso vamos a ver según profundidad. Según profundidad tenemos sí, las quemaduras de primer grado, que vendrían a ser las que afectan la epidermis, las de segundo grado superficial, o también llamadas 2A, que son las que afectan la dérmica superficial. También tenemos las que afectan la dermis profunda, que vendrían a ser los 2B o de segundo grado profundo. Tenemos las que afectan la subdermis superficial, la también llamada 3A o de tercer grado superficial. Tenemos la subdérmica profunda, que es la 3B, que vendrían a ser la de tercer grado profundo. Y ya, sí, no hay más. Bueno, ¿en qué se caracteriza la epidérmica o de primer grado? La epidérmica básicamente va a ser bastante dolorosa, va a presentar un eritema, va a ser bastante rojiza la zona. Va a haber una destrucción de la primera capa de la piel, que vendría a ser la epidermis en sí.
Tiene una espontánea recuperación dentro de 4 a 5 días comúnmente, es decir, no demora mucho, incluso podría ser un poco menos, y no deja secuelas. A lo mejor sí se pueden formar ampollas, pero van a ser bastante pequeñas y se van a reventar al toque, o incluso podría dejar como pequeñas cicatrices, aunque no sea común, pero nuevamente, es como si fuera una cicatriz tipo de un golpe que se cortaron, no de la misma forma, pero me refiero a algo así, que a los días se cae y ya está, no dejó secuela. Pero como les dije, sí se genera de por sí un enrojecimiento de la piel, va a generar sequedad, dolor, hinchazón. Conforme pasen los días, va a disminuir lo mismo, por no decir que se va a eliminar al 100%, pero el primer día sí. Ahora, la dérmica superficial. Esta va a producir también un edema, y en este caso sí se va a producir ampollas. Va a haber una destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Va a haber una revitalización en menos de 2 semanas comúnmente y suele poseer un color rojizo, es decir, es eritematosa. Pero lo que sí, si bien genera ampollas, no va a generar esa ampolla secuelas, a no ser que la ampolla en cuestión se infecte. Si se infecta, pues sí, la secuela sí va a existir. Bueno, tenemos la dérmica profunda. Esto también va a generar edema, ampollas, van a ser bastante dolorosas. Y bueno, son superficialmente rojas. Va a haber una destrucción de la epidermis más la dermis. Chicos, permíteme un segundo. Ya. Mm, ya les decía, va a haber una destrucción de la epidermis más la dermis. Va a tener fliquenas, que básicamente al retirarse van a evidenciar que en su base hay tejido blanco o gris, aunque podría verse como incluso rosadas, como una escara, blanco o rosada. Y cuando los revientas se vuelven a formar hasta que la piel sane con 100%. Va a tener una curación de 3 semanas más o menos y sí va a dejar secuelas. Ahora, también tenemos la subdérmica superficial, que es la lesión de todo el espesor de la piel previamente y de las zonas profundas, es decir, va a haber compromiso de las 3 capas de la piel. Va a presentarse una escara profunda, blanca pálida, también podría presentarse una marrón o incluso negruzca en el peor de los casos. Va a ser analgesia, es decir, no va a haber dolor por la destrucción de los nervios. Va a requerir sí o sí injerto de piel y va a dejar secuelas importantes. O sea, es por eso mismo que va a requerir este injerto. Y finalmente tenemos la subdérmica profunda. Esta es causada por exposición prolongada al agente causal. Sí o sí va a haber una pérdida del tejido blando. Va a haber incluso una exposición de los músculos y en el peor de los casos de los huesos. En ocasiones va a ser dolorosa si es que llega a los huesos. Em, pero realmente si les preguntan en el examen, no presenta dolor, porque el dolor se presenta solo en ciertos casos. Entonces, si les preguntan, esta no presenta dolor. Puede terminar en necrosis y caída de extremidades y bueno, en ese caso también la piel se va a ver negra, grisácea, chamuscada, en fin. Chicos, si tienen cualquier duda, me interrumpen, por favor. Bueno, ya vimos la clasificación según su profundidad. Ahora vamos a ver la clasificación según su agente causal o su etiología. Ya. Vamos a primero ver. Permítanme un segundo que no sé por qué no me deja. Se me ha puesto negro. Chicos, ¿ven mi pantalla? Se me ha puesto negro.
Sí se puede ver. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Ya, vamos a empezar entonces por la quemadura térmica, la de acá. Estas suelen ser las más frecuentes. El 80-85% de los casos suele ser por quemadura térmica. Y en este caso se va a ver una subdivisión. Tenemos la quemadura por contacto, la quemadura por fuego directo, la quemadura por radiación y la quemadura por frío. ¿Por qué quemadura por frío? Básicamente van a ser las congelaciones. Bueno, la quemadura por contacto va a ser causada cuando hay un contacto directo con un material sólido caliente. Y bueno, es la causa más frecuente, de hecho, en los niños. Usualmente causa las famosas escaldaduras. También tenemos la quemadura por fuego directo. Esta es asociada a lesiones por inhalación de humo o de sustancias tóxicas de ser producida en lugares cerrados. Ojo, está asociada a, pero no es causa directamente por eso. Es, como su nombre dice, causada por fuego directo. También tenemos la quemadura por radiación, que ocurre por la radiación de rayos ultravioleta y radiaciones ionizantes, por ejemplo. Tenemos la quemadura por frío, que es cuando hay una exposición de la piel y en general los tejidos a muy bajas temperaturas durante un tiempo bastante prolongado. Las zonas afectadas suelen terminar presentando un color bastante rojiza y que no es un rojizo como que como cuando entras en calor y ya te pusiste rojo o roja y después de, yo qué sé, 10 minutos, cuando ya estás en homeostasia, te vuelves a normalidad. No, son probablemente, como les digo, quemaduras. Es lo que la mayoría confunde. Cree que en este tipo de quemaduras se va el rato. No, va a mantenerse por un tiempo prolongado. Unos cuantos días o a lo mejor incluso semanas, dependiendo el tiempo prolongado que haya estado expuesto al agente causal. Bueno, también tenemos las quemaduras químicas, que son quemaduras producidas por ácidos en general y por agentes alcalinos más profundos como, yo qué sé, la lejía, la soda cáustica y bueno, los ácidos en general podrían ser el ácido clorhídrico, el sulfúrico, etc. Estos suelen ser de segundo grado. Suelen ser. Ojo, siempre está la excepción a la regla. Bueno, ya. Finalmente tenemos las quemaduras eléctricas, que podrían ser las quemaduras eléctricas verdaderas, las quemaduras de arco eléctrico, las quemaduras por llama y ya está. Las quemaduras eléctricas verdaderas vendrían a ser cuando la corriente lesiona la piel, pero no llega a penetrar en el cuerpo. Las quemaduras de arco eléctrico es cuando el sujeto se convierte en parte del circuito. El daño suele ser térmico y profundo, pero en las lesiones en la piel no llegan a evidenciar todo el daño, todo lo dañado que terminaron los músculos. O sea, la gravedad de ese tipo de quemadura es alta, pero no llega a visualizarse al 100%. Y finalmente tenemos la quemadura por llama, que suele ser por combustión espontánea de la vestimenta de la víctima u otros elementos del entorno que terminan afectando a esto mismo, ¿no? Es la típica que, bueno, no es lo más común, pero yo qué sé, se quema la casa y de pronto eh, se quema la ropa y de pronto se estás quemando tú y algo así. Y bueno, una más que no agrega acá es la quemadura biológica. Pueden ser por origen vegetal o por origen animal. Por origen vegetal suele ser por la resina de Podophyllum y por origen animal por peces, medusas, anémonas de mar, arácnidos, etc. Pero es poco común ese tipo de quemadura. O sea, para que ya sea llamada quemadura es que la gravedad del asunto es tan alto, entonces suele ser raro. Ya. A ver, antes de ver esto, vamos a ver el tratamiento. Primero, recuerden que para manejar las quemaduras como cualquier tipo de lesión y en fin, tenemos que hacer una evaluación primaria, es decir, tenemos que hacer el ABCDE, que ya les expliqué hace 2 semanas creo. Y en función a eso, ya vamos a seguir procediendo. Ahora,
Para el manejo propiamente de las quemaduras y el tratamiento, tenemos que hacer una reposición de líquidos o un tratamiento por fluidoterapia. Todo esto porque recuerden que, como les dije, a este tipo de lesiones, a diferencia de otros, como pueden ser las heridas normales, va a tener la particularidad de que vamos a perder bastantes líquidos. Entonces, para reponerlos, vamos a hacer, como les dije, la fluidoterapia o vamos a hacer uso, como también se puede llamar, de la reposición de líquidos. Ahora, ¿qué tanto líquido tenemos que darle al paciente? ¿Cómo podemos calcular? Esto vamos a calcularlo por distintos tipos de fórmula. La más usada es la fórmula de Parkland. ¿En qué consiste la fórmula de Parkland? Básicamente, consiste en Ringer lactato, cloruro de sodio, que viene a ser comúnmente el líquido que se va a infundir, en 4 mililitros por cada kilogramo por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Ojo, porcentaje. Si es porcentaje, recuerden la fórmula del porcentaje, tienen que utilizarla completa. Si no, no les va a salir el valor exacto. ¿Dónde sacó ese porcentaje, Marcela? Ya les dije hace rato cuando tratamos de ver. Acá está. La cálculo de extensión es por eso que le sale el valor en porcentaje. Para poder determinar a posterior las fórmulas de reposiciones y líquidos. Ahora, en cuanto al volumen a infundir, después de haber obtenido X valor con esta fórmula, el 50% del volumen total se va a aportar en las primeras 8 horas después de la quemadura y el otro 50% se va a aportar en las 16 horas restantes. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Ante superficies quemadas superiores al 50%, por 50% me refiero a que después de calcular la extensión nos sale que el valor es más de 50%, este 50% se consideraría, o sea, se consideraría para hacer la fórmula y les va a salir un valor muy alto. Yo que sé, ahorita no se me ocurre un número, pero vamos a dar un número al azar. Ojo, no tomen en cuenta ese número, solamente estoy dando un ejemplo, pero le sale 10.000, ok. Entonces, ese 10.000 solamente al ser un número muy alto, solamente se va a considerar el 50% de ese 10.000 para perfundirse. Es decir, 5.000. De este 5.000, el 50% del volumen total se va a aportar en las primeras 8 horas y el otro 50% se va a aportar en las 16 horas restantes después de la quemadura. Bueno, también tenemos la fórmula de Brock modificada. De hecho, es casi la misma que la de Parkland. Suele utilizarse en pacientes con más del 50% de la superficie corporal quemada, que es lo que les acabo de decir. Y como les dije, es realmente lo mismo que de la de Parkland. O sea, que saques la de Parkland, luego la dividas entre 2 y en función esa de 2 hagas lo que les dije, 50% en las primeras 8 horas, 50% en las otras 16. Porque la fórmula de Brock modificada consiste en Ringer lactato o cloruro de sodio en 2 mililitros, ya no 4, por kilogramo por el porcentaje de superficie corporal quemado. Que si se dan cuenta es lo mismo que si hubiéramos dividido entre 2. Pero pues bueno, eso lo separan en su teoría. También tenemos la fórmula por medio de la fórmula de, o sea, tenemos la reposición de líquidos por medio de la fórmula de Galveston. Esta suele usarse en niños. En este caso, el primer día suele administrarse 2.000 mililitros por metro cúbico de la superficie corporal total, más 5.000 mililitros por metro cúbico de la superficie corporal quemada. El 50% del valor que salga sería infundido en las primeras 8 horas con una solución de Ringer lactato únicamente y en el 50% restante a partir de las 16 horas restantes o las 16 horas siguientes a la quemadura con la solución también de Ringer lactato, pero añadiéndole 12.5 gramos por litro de albumina. Yo sé que esto puede variar un poco, realmente no
tomen mucho en cuenta esta fórmula, solamente como para que la tengan en cuenta, por eso ni siquiera la puse. Ni siquiera les preguntan, pero pues sería bueno que la sepan igual. Eso es el primer día. El segundo día va a ser similar. El segundo día en esa fórmula de Galvez-Onojo, que se los hace niños, vamos a infundir 500 mililitros por metro cuadrado de la superficie corporal total del niño, más 3.750 mililitros por metro cúbico de la superficie corporal quemada. Todo esto, el valor que salga, vendría a ser infundido a ritmo constante en 24 horas con una solución de Ringar lactato otra vez, pero también añadiéndole 12.5 gramos por litro de albumina. Ya, realmente eso es lo más importante. Ahora, algunas consideraciones para el manejo de quemaduras según su clasificación. En el caso de quemaduras por fuego, hay que tener en cuenta que primero siempre tenemos que atender al paciente recostado, nunca de pie. Tenemos que colocarles mantas o tapetes y tenemos que irrigar con abundante agua fría. Helada no, pero sí fría para poder calmar o al menos disminuir un poco el dolor. Ahora, luego de ser controlado el fuego, tenemos que cubrir la lesión a la mayor brevedad posible para evitar lo más posible la contaminación y también aliviar el dolor lo más pronto posible. Impidiendo así que el aire se ponga en contacto con la superficie quemada y, como les dije, puede generar esa contaminación o un dolor mucho peor, por no decir ambas. En el caso de quemaduras químicas, estas deben ser siempre lavadas inmediatamente con agua corriente, mínimo por 1 hora, si es que son muy graves, y si no, por 5 minutos como mínimo. Y para poder proceder con las mismas, tenemos que haberle quitado la ropa al paciente. Finalmente tenemos las quemaduras eléctricas. En estas, obviamente, primero tenemos que apagar el circuito eléctrico. Lo menciono porque es error común, bueno, no error común, pero sí ha sido error creer que, ok, quemadura eléctrica, una persona se ha dado. Perfecto, trata de curar al paciente cuando ni siquiera apaga el circuito y termina quemado la misma persona que trata de atender. Y es como, no puedes ayudar si estás quemado, ¿saben? Y bueno, acá también tienen que realizarse todos los pasos antes escritos para quemaduras por fuego, que fueron las primeras que les expliqué. Ahora, injuria inhalatoria, ahora sí. La injuria inhalatoria viene a ser el estado del paciente que ocurre cuando él mismo ha inhalado algún agente gaseoso, producto de la combustión bueno, del motivo por el cual haya generado la quemadura y que afectan las vías respiratorias. Hay tipos de injuria inhalatoria. Tenemos la de envenenamiento por monóxido de carbono. Tenemos la lesión por arriba de las glotis, que vendrían a ser la de vías aéreas altas, y la lesión por debajo de las glotis, que vendrían a ser la de vías aéreas bajas. Acá tiene un poco de examen físico, pero básicamente la evaluación de la injuria inhalatoria, vamos a encontrar esputo, es decir, flema, con carbón. Vamos a encontrar quemadura facial, vellos de la nariz chamuscadas, agitación, taquimia, que la taquimia es la frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. También vamos a encontrar una retracción intercostal, disfonía, que vendrían a ser la dificultad para hablar, ronquidos, ruidos de respiratorios disminuidos, eritema oronosofaringio y disfagia. Y ya, bueno, eso sería todo realmente. Este tema es un poco corto, si se han dado cuenta. ¿Tienen alguna duda o no? Porque no he visto nada en el chat y nadie ha comentado nada. Ya, dime, Stephanie. Sí, una consulta respecto a la superficie corporal quemada. El porcentaje de la cara vendría a ser 4.5, ¿no? Porque tenía la duda de que si era 3%. De la cara es 4.5, porque la cabeza en total es 9. Es decir, bueno, la cara, toda la zona anterior es 4.5 y toda la zona posterior es 4.5. Ya, gracias. Chicos, ¿tienen alguna otra duda?
Y ahora chicos, como no Todo tienen claro, todo claro. agua, ya, dame un momento, voy a dejar de